Bienvenidos a sesión 3 del clase Evangelismo. Soy Perry Hubbard, su maestro. Hoy hablamos del papel, o en este caso, soberanía de Dios en evangelismo. La soberanía de Dios. Entonces, la decisión de Dios, su derecho de organizar o preparar un plan para nosotros, está bien evidente. Comienza hablamos de la soberanía de Dios, su derecho en el plan de salvación, su derecho en planificar, preparar, organizar ese plan. La decisión estaba tomada en Génesis también. Hay evidencia de esta realidad. Dios escogió para crear a nosotros una decisión que abre la puerta de posibilidad de pecado y también la necesidad de salvación. Escogió para tener camaradería con nosotros, a tener relación, y escogió para restaurar. Esa es la decisión pronto de preparar un plan de aplastar la cabeza del serpiente, y escogió el método. En Génesis hay puntos de información, no todo, porque leemos la palabra de juicio contra pecado, leemos palabras sobre el plan de tomar control de Satanás, escuchamos de la bendición prometida en Abraham y la continuación del plan y evidencia de qué significa sacrificio con Abraham y Isaac. Entonces, comenzamos a aprender un poco sobre el método, pero la decisión estaba tomada por Dios, no por nosotros. Dios, en este caso, por su capacidad, su estado como creador y por su soberanía, Dios puede proveer lo que es necesario en ese programa, ese plan de salvación. Dios puede perdonar, pero por un proceso que representa su carácter, sus atributos y en realidad su estado de santo. También Dios puede salvar. Es evidente, Él tiene el poder, control de la historia, por esa información que está en el Antiguo Testamento. Siempre Dios está trabajando, dirigiendo los eventos y cosas para guardar y preparar su plan. Y también Dios puede restaurar. Él tiene esa habilidad de hacer las cosas y restaurar la relación, porque hay evidencia, relación con Abraham, relación con David y varios de los profetas y individuos. Es posible a Dios a tomar control y restaurar la situación. Entonces, el concepto para nosotros es Dios tiene el control, Dios tiene el poder, Él tiene el derecho de hacer las cosas necesarias. De nosotros, nuestra parte es de orar. Orar que Dios abrirá los ojos de los perdidos. No es posible para nosotros revelar nada. Es el trabajo de un lado del Espíritu Santo, pero parte de la oración es que Dios, en su persona del Espíritu, abre los ojos. También Dios suavizará sus corazones. Es como Pablo, preparado por Dios a recibir ese mensaje en el camino a Damasco. Preparado, esa es parte del proceso que Dios está preparando la gente a recibir. Ahora que Dios nos prepara para hacer el trabajo necesario en comunicación, en cómo vivir y cómo dar evidencia como testigo de su presencia, su amor, su poder de salvar. Y ahora que Dios los moverá la situación, cambios en gobiernos, cambios de condiciones, y cosas que son difíciles para nosotros de imaginar. Pero nuestro trabajo es orar que Dios haga su trabajo y de
de cada área, abrir ojos, suavizar corazones, prepara a nosotros y prepara a ellos en ese proceso de evangelismo. Entonces, le da a Dios las gracias por su salvación. No es nuestra salvación. Dios está salvando a nosotros por medio del sacrificio de Jesucristo. El plan es de Dios, el proceso de Dios, las decisiones por Dios. Nuestra parte es dar gracias para todo eso. Y la Biblia nos dice que Dios ordena y controla todas las cosas. Y el Evangelio refleja esta realidad. Los métodos de Dios a cambiar un corazón, a tocar un corazón, mover una persona a un lado a otro, pero sin denegar el derecho personal, la voluntad de la persona. Entonces Dios no es una fuerza que cambiar esa realidad. Somos creaciones libres a tomar decisiones personales. Es posible negar esa oferta de Dios. Pero el Evangelio refleja los métodos de Dios a entrar al mundo y salvar a las personas listas a creer y recibir esa salvación. En otra parte de esa decisión y habilidad de escoger, Dios hace varias decisiones. Escogió a venir a la tierra como un hombre para ganar nuestra atención, para satisfacer nuestro miedo, que Dios no comprende nada de nosotros, pero a Dios por esa acción, a pasar tiempo junto con nosotros, viviendo con nosotros, aprendiendo nuestra vida, esa decisión abre la puerta de esa comprensión que Dios sabe quién son nosotros, quiénes somos y cómo impactar el pecado a nosotros y las cosas necesarias a cambiar nuestro corazón. Escogió enviar su Hijo en esta manera. Escogió a permitir esa muerte de su Hijo Jesús. Una cosa bien difícil, a experimentar ese pecado real, el poder y el sufrimiento. Sí, en toda su vida nos sufrió de esa manera, pero al final, en los momentos finales, experimentó el sufrimiento horrible de nuestro pecado. Y por eso tenía un concepto y claridad en qué significa salvación para nosotros. Y toma la decisión a hacerlo para nosotros. Avivarle de otro tumba, levantó. Hay varias palabras aquí, pero a revelar a nosotros es posible a sobrevivir a esa muerte física y a ganar la vida espiritual y eterna con las promesas de un cuerpo diferente y nuevo, porque cuando Jesús regresó, no de forma de un fantasma o solo un pensamiento, pero en una forma física para nosotros ver lo que va a pasar y hay un futuro más allá de la tumba. También escogió a nosotros para proclamar ese mensaje. Jesús salió, regresó al cielo y Dios nos dijo que la responsabilidad de predicar, de compartir ese mensaje está en nuestras manos. Tenemos esta responsabilidad. Es una decisión de Dios, no es de nosotros. De nosotros es a obedecer o no obedecer en ese proceso. Y Dios tiene un conocimiento, el uso de su poder por fuerza a ganar convertidos, ese no funciona. Hay mucha evidencia en el Antiguo Testamento, milagro tras milagro, expresión de poder, control y cosas. Y al final la gente a veces no siguieron, no comprendieron qué significa la presencia de Dios.
solo el miedo de su presencia y poder y el riesgo de morir por tocar cosas santos o otras. Entonces, es bien evidente que personas siguen a Dios por miedo, no por amor. Y ese proceso, Dios escogió ese proceso a revelar que Él es un Dios de amor, no solo un Dios poderoso que causa miedo y causa personas a seguir por fuerza. Ese abre la puerta de decisiones personales, pero no bajo una amenaza grande, pero con esa consideración de amor. Dios usa métodos diferentes para preparar a las personas. Hay varias formas de recibir la revelación. Algunos no son adecuados de llevar a una persona a la decisión final, pero son evidencias. Hay puntos que pueden tener contacto con la realidad de la existencia de Dios, como la creación es una evidencia de la presencia de Dios, su cuidado con nosotros. La conciencia, otra forma que es una evidencia que Dios está presente y sus reglas, sus planes están colocados en nosotros y por decisiones personales nos seguimos. Pero en realidad no existe una cultura sin evidencia de esa conciencia, los conceptos de vivir que son parte de nosotros como imagen de Dios. La palabra está, la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, está presente para nosotros al leer, estudiar, aprender. Y también las vidas de nosotros y nuestras palabras, que son una evidencia real del momento de la palabra escrita de Dios y su poder. Entonces hay varios métodos de Dios y por eso el método más importante es nosotros. Dios en su plan tiene ese concepto de usar nosotros como sus testigos, la evidencia real, presente de su plan. Dios tiene ese concepto en nosotros, es Dios que nos llama. No es la iglesia, hay varios conceptos, no es el pastor, predicador, evangelista que nos llama. Él solo es representante de Dios y está hablando las palabras de Dios, explicando la palabra de Dios. En realidad, al final, es Dios que nos llama. Y si la llamada viene por hombre o por iglesia, no funciona. Al final es débil y causa daños y fracasos. Es Dios que nos envía, sí, por medio de la iglesia, por medio de individuos, por medio de varios otros conductos, pero el concepto es Dios que nos envía. Es Dios que aprobar los mensajeros. Es Dios que aprobar los procesos. Y es Dios que nos faculta. Cuando hablamos de Dios, hablamos de Espíritu, Hijo y Padre. Y de diferentes formas. Y cada uno tiene su parte en ese proceso. Pero es Dios que nos faculta por su poder, por los dones del Espíritu Santo, por su presencia, en otras maneras. Y es Dios que trabaja a través de nosotros. Tenemos más eficaz cuando es Dios trabajando, no solo nosotros. Cuando estamos siguiendo la dirección de Dios, estamos aprobados por Dios y Dios tiene acceso a nosotros. Este es cuando ese proceso de evangelizar funciona mejormente. Y en realidad funciona. No hay mejor, menor. Es posible solo cuando Dios está trabajando. Dios trabaja para preparar el terreno. La plenitud de los tiempos. En Galatas llega el tiempo preparado por Dios para recibir a Mesías. Hay oración de Pablo para su ministerio, Asia o Macedonia. Dios
dirigió a Pablo a Macedonia, preparado para recibir. Y más tarde, Pablo regresó a Efesios para un tiempo de mucho trabajo efectivo en esta área. Entonces, Dios está preparando el terreno. Dios está condenado el pecado. Y no es nosotros, porque somos pecadores. Y si no somos salvadores de pecadores, no tenemos ese derecho de condenar. Es el trabajo del Espíritu Santo de Dios. Dios tiene ese trabajo de abrir el corazón, el de fe. La Biblia es bien claro que sin la presencia y el trabajo de Dios, fe es una cosa casi imposible a tener. Pero Dios siempre está proveyendo la evidencia y cosas necesarias a tener fe. Está tocando corazones y personas de abrir la persona a esa área. Llamarnos a prestar servicio y a ellos para responder. Es como combinación de varias cosas. Está trabajando por nosotros y preparando los otros y trayendo los dos juntos de hacer posible la predicación de esa buena nueva y la posibilidad de personas a recibir ese mensaje. Y él tiene ese trabajo de traer resultados. A veces por evidencia de su poder, tiempos de milagros, pero que abre los corazones, pero al final es Dios que cambia un corazón, es Dios que salva, es Dios que hace posible el crecimiento de la persona. Dios requiere cosas, es parte de su control. Hay un pago por pecado, hay una deuda que existe en cada uno de nosotros y Dios requiere un pago. No hay manera de escapar de esa realidad. Es parte de quién es Dios y su control, su soberanía de todo. Él requiere un sacrificio. Es la forma del pago. No es en de forma de minerales, animales, dinero, tiempo. Ese no es el pago. El pago es vida por vida. En ese caso, en el pasado, una cabra, un cordero, una oveja, una vaca o varios. A pagar esa deuda de pecado. Al final, Jesús sacrificó su vida como un pecado final en ese proceso. La respuesta, la creencia en su acción. Dios requiere una respuesta. No es suficiente solo escuchar. He escuchado. Bueno, esa no es salvación. Salvación está basada en una respuesta a esta oferta de Dios. Y esa respuesta no es, sí, estoy de acuerdo y voy a continuar en ese paso a paso, a recibir toda la bendición disponible. No solo el momento de, sí, escuché sobre su oferta, está bien, estoy de acuerdo, por favor, démelo. No es como démelo, es yo voy a entregar mi vida a su salvación. La participación nos autoriza a ser su representante. Estamos autorizados en ese proceso como representante de Dios. Y hay la expectación de Dios que cuando recibimos la salvación, recibimos las bendiciones, participamos en compartir lo que hemos recibido a los otros. Este es su plan, su propósito. Dios nos comisiona, nos confía el mensaje para nosotros como el de Él. En 1 Corintios hay 3 palabras usadas muchos: representante, heraldo, embajador. En ese caso 2, heraldo y embajador. Heraldo es solo la persona que anunciar y pasa más allá. Pero embajador tiene el proceso de anunciar y arreglar
Es como un contrato entre dos personas. ¿Cuáles son los puntos de mi parte, puntos de su parte, mi responsabilidad, su compromiso? El embajador está para anunciar, explicar y a verificar qué está pasando. La tarea primaria, enseña la verdad. Dios autorizó una mensaje específica, no múltiples. Entonces, por Jesús, su comentario, solo existe un camino a Dios. Y la enseñanza necesita siga este concepto. Y la tarea secundaria revela último propósito, la conversión de la persona. Salvación es punto A, punto B, punto C, que hace posible una conversión completa de la persona a un hijo y alrededor en el reino. Entonces, esa es la dirección y poder, evidencia de soberanía de Dios en toda esta situación. Nosotros no tenemos control de estos aspectos en ese proceso. No podemos cambiar nada. Lo que le da la derecha para decir. Tenemos nuestras áreas, pero es interesante. Estoy equivocado, soy un pecador, soy condenado. Ya, yo tengo esa oportunidad, control. Pero es confesión, no es algo más. Yo no puedo salvarme. Entonces, mi trabajo es, estoy equivocado, soy pecador, soy condenado. Y Dios lo dijo a mí, sí, usted está listo a confesar de esa manera, estoy listo a salvar. Y Dios nos autorizó a decir esto a aquellos que se pierden. Esta es su responsabilidad. Y en la comunicación del Evangelio es importante para nosotros clarificar estas tres cosas. Las personas necesitan confesar, estoy equivocado, soy un pecador, soy condenado. Y estoy bajo la amenaza de juicio de Dios y estoy listo a recibir el regalo del sacrificio de Jesús. Otra vez, Dios tiene control de ese mensaje. Este mensaje está acerca de quién es Dios. Está basado en su carácter como una persona que amara a nosotros, una persona que es justo en todo, un balance de ese juicio y amor que para nosotros es poco difícil para tener ese concepto que Dios ama, pero Dios juzga. ¿Y cómo funcionan los dos? Pero ese es el mensaje. Hay un juicio que está aquí y Dios ama, pero para cambiar la situación, Dios por su amor proveyó un camino, un canal a recibir ese amor y evitar ese juicio. Pero por causa de quién es Dios hay necesidad de tener ese juicio de esa manera. Pero al otro lado, por su amor, proveyó ese canal. El estándar sagrado sin pecado. Dios es santo. No hay cosas pecaminosas que pueden entrar a su presencia. Ese define ese mensaje. Sin levantar mi ropa, lavar mi ropa, como es mi vida. Y ese no es posible entrar a la presencia. Pero yo no tengo nada en mi vida que pueda lavar mi vida, mi ropa, tan limpio a ganar acceso. Solo la sangre sacrificada de Jesús puede limpiar mi vida. Este es el estándar. Por eso hay ese requisito de un sacrificio. El requisito es venga a través de Jesús a pagar la deuda. No por el Espíritu Santo, no por Perry, no por la iglesia wesleyana, no por la iglesia bautista, no por el país grande del mundo que es su país. No hay acceso, no hay otro canal, no hay otra religión, hinduismo, budismo, musulmán,
No tiene una forma a llevarnos a la presencia de Dios, solo Jesucristo. Tiene esa posibilidad. Y ese es el requisito de Dios. Para entrar a su presencia es solo por Jesús. Para su mensaje acerca del pecado, la relación equivocada con Dios. Este es pecado. No es una lista de cosas. Es ese concepto de mi actitud, mi deseo. Es como estar separado de Dios en todo, desobediente. No importa lo que hago. Ese no significa, porque todo representa una actitud equivocada con Dios. Estoy en ese egoísmo. Y por eso tengo ese problema. Pecado es de vivir contrario a Dios. La actitud de pecado en los ojos de Dios. Entonces, por mi actitud, hay acciones que representan mi actitud contrario, pecaminoso a Dios. Y esa actitud equivocada hacia el ego y los otros. Entonces, mi tratamiento a Dios está revelado en mi tratamiento a los otros y a mí mismo. Ese proceso. Entonces, Dios está definiendo qué significa pecado y no es más que quebrar una regla o una ley, es sobre quebrar la relación que Dios quiere con nosotros, pero por causa del pecado no puede existir. Dios está definiendo el mensaje. ¿Quién es Jesús? Es mi Hijo. Es el Salvador. Es el Señor. Entonces, sí es mi Hijo, pero es Dios. Y esa es la persona que nos salva. Y por eso el Señor, Él tiene soberanía de todo ese proceso de salvación bajo la autoridad de su Padre. Entonces, por eso usamos ese título, mi Señor Jesús. Porque Él tiene control, pues por su amor, por su sacrificio. Él ganó un nombre más grande, como Pablo escribió en Filipenses 2. Por su humildad ganó un nombre más alto a todos. Y por eso, por su nombre, solo por su nombre hay acceso al trono de Dios. Define el mensaje su proceso. Estamos repitiendo un poco, pero es importante saber el contexto. ¿Por qué la decisión? Porque es una decisión tomada por Dios. Sin esta decisión, y hay el punto A, B, C, o número 1, 2, 3, o cualquier, pero una decisión, evidencia de esa confesión de pecado, compromiso a cambiar y seguimiento a Dios. Disponibles para los que crean. Esa decisión, el proceso, es disponible. El concepto es para los que crean y siguieron a Dios, siguen a Dios. Requiere un acto de arrepentimiento, confesión, soy pecador, soy equivocado. Pero esa es parte del mensaje y Dios tiene control de ese mensaje y no podemos cambiar esa demanda de fe en el sacrificio dado a nosotros por Jesucristo. Entonces, Dios está en control de ese mensaje y el proceso de salvación. Por eso Dios ha definido para nosotros todos los aspectos de qué significa evangelismo. La decisión de hacer posible los pasos en cumplir con su plan y el contenido del mensaje y el proceso de salvación, todo está bajo la autoridad de Dios. Y Dios ha transferido su autoridad a Jesucristo. Está en Mateo 28, 18. Jesús dijo que toda la autoridad es mío. Y también hay un pasaje en Filipenses, hay otro en Hebreos, que refleja esa realidad. Dios está
en autoridad y compartir su autoridad con su hijo, pero al final, la palabra final para todo ese proceso de evangelismo es de Dios. Bueno, gracias. Vamos a hablar más pronto de otros aspectos.